Hola Lick, es un gusto poderles saludar. En esta oportunidad tengo a bien compartir el tema de la propiedad y las formas en las que se puede adquirir la propiedad. Vamos a empezar definiendo qué es un bien y como base legal tenemos el artículo 442 de nuestro Código Civil, el cual establece que pues los bienes son cosas que pueden ser de una manera, pueden ser objeto de apropiación y pues se clasifican en dos bienes, inmuebles y los muebles. Sabemos que los inmuebles son todos aquellos que no se pueden mover de un lado para otro, como por ejemplo dentro de los inmuebles están los terrenos porque no pueden ser movibles y los muebles son todos aquellos que se pueden mover de un lado para otro, como un carro o una moto. Dentro de los bienes, pues según Vladimir Aguilar, se entiende por todo aquello que le sea útil al hombre y que satisface una necesidad ya sea directa o indirectamente. Entonces, en este caso, Vladimir Aguilar, él, ¿verdad?, nos explica que los bienes puede ser todo aquello que a nosotros como seres humanos nos pueda satisfacer una necesidad. Y en este caso, si hablamos de los bienes inmuebles, pues ¿qué necesidad es la que satisface? Pues a través de ella, ¿verdad? Tenemos, si hablamos de una casa, pues a través de ella tenemos un techo donde vivir, ¿verdad? O donde poder estar, donde poder descansar, donde poder alimentarse. Y pues ahí dice, ¿verdad? ¿Qué nos puede satisfacer de manera directa o indirectamente? También, según nuestra Carta Magna o nuestra ley superior, también nos dice, ¿verdad? O nos establece, es según los bienes. Y en el artículo 121 establece sobre los bienes del Estado. Y que pues son bienes del Estado los que son de dominio público, las aguas de zonas marítimas, y pues también las zonas marítimas terrestres y los inmuebles y las reliquias arqueológicas. En este caso acá ya habla de todos los bienes que forman parte de nuestro estado. Pero si bien es cierto, entonces los bienes no solo se habla en el ámbito civil, sino que se habla de manera general y bien lo dice acá o lo establece nuestra Constitución que pues el Estado tiene sus propios bienes. Dentro de nuestras leyes especiales también se establecen acerca de los bienes dentro de la ley de contrataciones del Estado del decreto 57-92 que en esta ley se establecen las normas para las contrataciones y adquisición de los bienes. También el Reglamento General de Registro de la Propiedad, que acá también proporciona el marco operativo para el funcionamiento de lo que es el registro de la propiedad, y la Ley de Extinción de Dominio del Decreto 55-2010, que pues establece el procedimiento para la recuperación de bienes ilícitos y su destino y multas públicas. El artículo 443 de nuestro Código Civil establece que son cosas apropiables o pueden ser objeto de apropiación de todas las cosas que no estén excluidas del comercio, que por su naturaleza no estén excluidas del comercio y por disposiciones de la ley. El artículo 445 se fundamenta de nuestro Código Civil de los bienes inmuebles, que aquí establece que son bienes inmuebles el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas, los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. En este caso, cuando hacemos referencia a las construcciones adheridas al suelo, podríamos decir una casa, ¿verdad? Estos son bienes inmuebles que pues estos no van a ser movidos. Y pues los ferrocarriles y nuestro artículo 451 de nuestro Código Civil también establece los bienes muebles,
que en este caso son bienes muebles, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Y pues sin necesidad, ¿verdad?, de cualquier otra cosa. Estos, a diferencia de los inmuebles, los muebles pueden ser movidos o trasladados de un lugar a otro. Dentro de ellas están las fuerzas naturales susceptibles, los derechos de crédito y referente a los muebles. El artículo 452 hace referencia al menaje de casa, que en este caso el menaje de casa establece que cuando los muebles o todo lo que es muebles que están dentro de un hogar se comprenderán que sirven exclusivamente y son propiamente para el uso ordinario de una familia. Y pues dependiendo las circunstancias de las que permanece o se integran en consecuencia, todo lo que son libros, dinero, joyas, documentos, papeles, medallas, armas, instrumentos, excepto esos. Pero todo esto, lo de menaje de casa, le pertenece a la esposa. El artículo 454 de nuestro Código Civil establece que los bienes fungibles o los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por ejemplo, acá podríamos colocar lo de la miel, que hay miel pura y hay miel, podríamos decir, artificial. Ambos son de la misma especie, de la misma calidad y pues también podría ser de la misma cantidad, ¿verdad? Puede ser sustituida una por la otra, que pues no habría ningún problema. En el artículo 455 establece los semovientes, que son los bienes semovientes muebles, pero los animales puestos al servicio de explotación de una finca y se reputan como inmuebles. El artículo 456 es del dominio de los bienes, que los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. En el artículo 457 establece los bienes del dominio público, que pues en estos son bienes del dominio público, el poder público, que pues en este caso ya sabemos que pertenece al Estado, y en los municipios, y se dividen en el uso público común y de uso especial. Luego están los bienes nacionales de uso común, que en este caso podríamos decir las calles, los parques, las plazas, los caminos. Y pues hay una extensa clasificación de los bienes, que en esto pues se divide en 9 clases de bienes. Dentro de estos bienes o dentro de la clasificación tenemos los bienes consumibles y los no consumibles. En este aspecto, según Vladimir, los bienes consumibles son aquellos que al ser utilizados para su fin primordial se agotan en su primer uso. En este caso, los bienes consumibles pues son extinguidos a su primer uso. Es decir, por ejemplo, si tomamos como referencia un jugo, es un bien consumible porque se agota en su primer uso. Si usted lo destapa y se lo toma, pues ahí se acabó su uso. Están los bienes no consumibles, que son aquellos que al ser utilizados por su fin primordial no se agotan al primer uso, como por ejemplo una moto. ¿Por qué? Porque al utilizar una moto no a su primer uso se va a descomponer, no. Entonces por eso este es un bien no consumible, porque se puede utilizar de manera repetitiva sin temor a que pues a la segunda usada, por así decirlo, se termine. Y pues también dentro de los bienes también tenemos los fungibles y los no fungibles. Pues en este caso los bienes fungibles, basándonos a lo que dice Vladimir Aguilar,
Los bienes fungibles, según el artículo 454 de nuestro Código Civil, son todos aquellos que pueden ser sustituidos por otros de su misma especie, de su misma calidad y cantidad. En este caso, por ejemplo, 1 kilo de arroz. Y dentro de los bienes no fungibles son todos aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de su misma especie. Calidad y cantidad quiere decir que estos no pueden ser sustituidos por otros porque no se puede. Y son únicos. Tienen 3 características y así uno de los cuadros, por ejemplo, de Picasso no pueden ser sustituidos por otro, por alguno similar, o la obra de la Mona Lisa, por ejemplo, son cosas que no pueden ser sustituidas. Luego tenemos también los bienes muebles. Los bienes muebles e inmuebles, que habíamos establecido entonces que los bienes muebles, según el artículo 445 de nuestro Código Civil, son bienes inmuebles, por ejemplo, el suelo, el subsuelo, todo aquello que no puede ser movilizado de un lado a otro. Y también los bienes muebles que son pueden moverse de un lado a otro. Estos se clasifican en 3: por su naturaleza, por disposición de la ley y por anticipación. Así también tenemos lo que son los bienes mostrencos. Sí, los bienes mostrencos, entonces debemos de recordar entonces que desde Roma el abandono de un acto jurídico unilateral del dueño por el que renuncia a su propiedad, convirtiendo a la cosa abandonada en una res nullus. Quiere decir que pues en este caso retrocedemos a lo que se establecía en antigua Roma, y en este sentido se podría decir que según el artículo 596 de nuestro Código Civil establece que el bien mostrenco se podía definir de la siguiente manera: de que el que encontrare un mueble o semoviente que al parecer esté extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiese tenido lugar al hallazgo. Entonces, podríamos decir que los bienes mostrencos son aquellos que pues se extraviaron o se cree que no tiene dueño, que aparentemente no tiene dueño. Luego tenemos también los bienes vacantes, que este es otro tipo de bien, y podríamos definir que es ese otro tipo de bien inmueble que sea de propiedad de alguien distinto al Estado. Tiene un dueño y mientras no haya prescrito, alguien en su contra seguirá haciéndolo. Quiere decir que mientras que yo considere algún terreno que es mío, pero no tengo documentación para fundamentar que es mío, ese podría ser un bien vacante, ¿verdad? Porque yo estoy ahí, pero reconociendo o a sabiendas de que en su momento el dueño va a tomar posesión de ello. Y también tenemos los bienes genéricos e individualizados, que en este caso un bien genérico es aquel que se determina por su género. Y un bien individualizado es el que se determina de manera directa, específicamente y exclusiva. Luego tenemos los bienes del dominio privado y bienes del Estado. Los del dominio privado lo podríamos definir entonces basándonos al libro de Vladimir Aguilar, que los bienes del dominio privado son aquellos bienes de propiedad de los particulares. Y en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de que sería de personas individuales, ¿verdad? O particulares. Y dentro de los bienes del Estado, como ya lo habíamos fundamentado en el artículo 121 de la Constitución, en este caso los bienes del Estado son todos los de dominio público, las aguas de las zonas marítimas y
La zona marítima terrestre, los ingresos fiscales y municipales se consideran como bienes del Estado. Y luego también tenemos los bienes corporales y bienes incorporales. En este caso podremos definir que los bienes corporales lo podemos definir como los bienes materiales que existen en el mundo exterior y que son susceptibles de ser apreciados por los sentidos, tocados, pesados o medidos. Y en este caso podemos establecer también que los bienes incorporales, los bienes inmateriales, se entiende las creaciones intelectuales del ser humano que producen en determinada satisfacción. Luego vamos a pasar a un tema muy importante, el cual es la cosa, que pues el derecho civil establece la cosa, que es un término que se refiere a un objeto material o unilateral que pues existe de forma autónoma y sobre el cual puede recaer derechos y obligaciones y puede ser objeto de relación jurídica. La diferencia entre bien y cosa en el derecho civil: una cosa es cualquier entidad material o inmaterial con existencia propia y valor económico. Y mientras que un bien es una cosa que, además de ser destinada para satisfacer alguna necesidad humana, es jurídicamente apropiado y forma parte del patrimonio de las personas. La propiedad, según lo establecido en el Código Civil, en el artículo 404, el contenido del derecho de propiedad. La propiedad es un derecho de poder gozar y disponer de los bienes, dentro de los límites, en este caso, que nuestra ley nos establece. No podemos pasarnos de esas limitantes, únicamente hasta donde nuestra ley nos lo permita. Y también tenemos lo que es en las normas constitucionales de Guatemala, que habla sobre el artículo 39 de la propiedad privada y el artículo 40, que son los expropiantes. El artículo 41 que establece la protección al derecho de propiedad, y el artículo 230 al registro general de la propiedad. La propiedad, según lo estableció nuestro Código Civil en el artículo 465, el abuso de derecho. En este caso vamos a definir lo que es la propiedad. Entonces podríamos definir que la propiedad es la facultad de poder poseer algo. El artículo 465 establece el abuso de derecho, que pues el propietario, en ejercicio de su derecho, lo puede realizar actos que causen perjuicios a otras personas. Quiere decir que todo esto pues no debe de abusar del derecho que tiene el propietario a poder causar algún perjuicio o daño. El artículo 467 establece la expropiación forzosa, que puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva o beneficio social o interés público alguna propiedad. Y el artículo 468, defensa de la propiedad, que pues en esta establece que el propietario tiene derecho de poder defender su propiedad si en algún momento así le fuere, ahí sí que llegar a la razón de que tenga que defender su propiedad, pues lo puede hacer. El artículo 469, que establece la reivindicación, que el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicar a cualquier poseedor o tentador. El derecho de propiedad, según Vladimir Aguilar, la palabra propiedad, pues él investiga que proviene del término latino
propietas, que pues deriva al propietario, que radica lo que le pertenece a una persona, lo que es propio de esa persona, algo que en este caso, por ejemplo, sea mío. Y pues también Vladimir Aguilar establece, ¿verdad? O habla sobre la función social de la propiedad en el sistema jurídico guatemalteco, que pues en este caso el Estado debe garantizar el derecho de propiedad, creando condiciones para su propietario, alcalde, alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos o de nosotros los guatemaltecos. La función social de la propiedad en el derecho comparado, acá pues hacemos énfasis en otras normativas que también hablan acerca de la propiedad. Y también tenemos el tema de las limitaciones de la propiedad. Debemos de reconocer que pues cada persona tiene su límite de propiedad, porque si no, pues solo una persona fuera dueño de todo, pero no, sabemos que hay muchas personas que son dueños de propiedades, pero existen limitaciones, entre ellos el subsuelo y el sobresuelo, que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario. La prohibición de hacer excavamiento, el deslinde y amojonamiento, que pues todo propietario tiene derecho a obligar a los vecinos o propietarios o poseedores del deslinde y amojonamiento. Entonces acá pues establece acerca de las limitaciones que puede tener una propiedad y también las construcciones que no están permitidas, las prohibiciones que se realizan dentro de una pared medianera, que en este caso pues no se puede poseer una pared medianera que derribe los predios. Luego tenemos el tema de la copropiedad también, que pues es una forma de tenencia de propiedad y en la cual pues dos o más individuos comparten derechos. En este caso, la copropiedad ya no estaríamos hablando de una persona, de un propietario, sino copropiedad ya sería de dos o más dueños, ¿verdad? Ya serían de varios dueños en la copropiedad. Y el artículo 485 del Código Civil establece cuando hay copropiedad y establece que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece al pro individuo o a varias personas. Y el artículo 486 establece las cuotas de los participantes, que por las cuotas de los participantes se presumen pues que sean de todos iguales. Y el uso de la cosa común, la administración, que esa es una parte importante, que para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos que la mayoría de los participantes pues puedan dar. También el artículo 494, improcedencia de la división, y el artículo 498, que establece el derecho de tanteo, que en este caso el derecho de tanteo era que cualquiera de los comuneros tiene derecho a poder preferente a obtenerla en igual a condición que ofrezca la condición expuesta, la propiedad de medianería de inmuebles, y pues que esta se refiere a una pared cerca o o zanja que separe las copropiedades y vecinas para que pues cada quien tenga su propio espacio, ¿verdad? El artículo 505 establece que hay medianería o hay copropiedad en una pared que pues sirva para límite y separación. Y la presunción en contra de la medianería, los árboles medianeros, que pues en este caso los árboles que se creen que en el seto medianero se reputan comunes y caída de uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sea cortado.
Acá tenemos más artículos que establecen sobre la copropiedad, que ya dijimos que la propiedad es cuando ya no solo existe un dueño de alguna propiedad o de algún bien, sino que ya son varios dueños. Y también tenemos la propiedad horizontal, que la propiedad horizontal es un régimen jurídico que permite dividir un edificio o inmueble en unidades independientes como un apartamento, un local o un edificio. En este caso, la propiedad horizontal eh, es para poder dividir, ¿verdad? Ya sea en apartamentos o en locales, para que cada quien pueda disfrutar. Y también tenemos acá el artículo 528 que pues establece acerca de la propiedad singular en edificios. Y acá seguimos en el tema de la copropiedad. Y también tenemos piso, departamento y habitación, que son parte de la propiedad horizontal. Y también tenemos la adquisición de los derechos reales, que es el sistema de adquisición en general, en la que se puede adquirir la propiedad de modo originario y de modo derivado. Entonces, en la adquisición de los derechos reales, podemos darnos cuenta entonces de que hay dos formas de poder adquirir la propiedad, ya sea de modo originario o de modo derivado. En el sistema de adquisición en general se establece una distinción entre los modos de adquirir la propiedad y los derechos reales. Modo de adquirir son los hechos jurídicos a los que la ley atribuye el efecto de producir adquisición de tales derechos. Tenemos el modo originario, que un modo originario de adquirir la propiedad es cuando adquieres un bien. Y quiere decir que el modo originario es cuando pues no ha habido un dueño anterior. Por ejemplo, si yo voy a sacar un teléfono de agencia, por así decirlo, o un carro de agencia, pues yo lo estoy adquiriendo de modo originario porque yo soy el primer dueño, no ha habido otro dueño antes. Y la propiedad por ocupación. Que en este caso consiste en adquirir la propiedad de un bien que no tiene dueño, como por ejemplo un animal salvaje o un objeto abandonado. El artículo 589 establece la ocupación de muebles, que las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirir por ocupación de conformidad con lo dispuesto con las leyes especiales. El artículo 590 establece que los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, quiere decir que los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Y también el 596 que establece sobre los bienes mostrencos, que es el que encuentre un mueble o semoviente para ser extraído y cuyo dueño se ignore. Lo que habíamos platicado hace un ratito es que los bienes mostrencos son todos aquellos que pues se puede decir que están extraviados, que no están junto a su dueño. Y también tenemos la propiedad por ocupación, que tiene naturaleza jurídica y hallazgos. La propiedad por ocupación es una forma de poder adquirir lo que es la propiedad. Y por ocupación
El modo de adquirir originario por ocupación. Tenemos por su naturaleza y por su hallazgo, que por su naturaleza es cuando califican la ocupación como un simple acto material y otros autoricen lo califiquen como negocio jurídico unilateral del tipo de los llamados, y en el hallazgo el acto material de ocupar la posesión y de las cosas perdidas. Pues aquí tenemos un cuadro más específico. En ese cuadrito tenemos de manera resumida y con ejemplos para poder entenderlo mucho mejor. Podríamos decir entonces que la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad que se basa en la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con la intención de convertirse en propietario. Están los bienes mostrencos, que son aquellos bienes que carecen de un propietario, o sea, no tienen un propietario. Carecen de propietarios, está la cosa o el bien está perdido o abandonado sin saber de su dueño, los cuales pueden ser muebles o inmuebles o semovientes, y pues se denominan mostrencos por cuanto se deben mostrar o poner en manifiesto y pregonar para que pueda su dueño saber el hallazgo y reclamarlo. Se establece en el artículo 596 y pues por ejemplo, un ejemplo es un edificio abandonado careciendo de propietario, ¿verdad? Y es que hoy en día se da mucho eso, que acá en nuestro país hay casas abandonadas o edificios abandonados, pero pues muy probablemente pues tienen dueño, ¿verdad? Pero por el momento carecen de un propietario. Y ahí hay 4 ejemplos y son muy claves, pero solo argumentamos o abrimos lectura a uno para poder comprender mejor el tema. Luego tenemos lo que es la posesión. Y pues este también es un tema muy importante dentro de los modos de adquirir modos de adquirir la propiedad, perdón. Dentro del tema de la posesión se puede definir que el poder que tiene una persona en relación a un bien o a bienes. A partir de aquí se plantea que pues la posesión es pues el poder que tiene una persona en relación a un bien o a algunos bienes. El Código Civil establece en su artículo 612 el concepto de la posesión, que el poseedor es el que ejerce el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades propias del dominio. Entonces acá tenemos el concepto de que es la posesión, y pues en este caso se podría establecer que la posesión es un derecho real, y pues también en el artículo 616 los bienes objetos de la posesión solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que según sean susceptibles a la apropiación. Igual acá tenemos más artículos que establecen sobre la posesión, entonces que podríamos definir que la posesión se considera o se constituye un derecho que es considerado como un conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico otorga a quien tiene el bien en su poder, y es un derecho real. El Código Civil también establece que en su artículo 629 la posesión de mala fe, que esto se da cuando el poseedor de mala fe está obligado a la devolución del bien poseído. Entonces la posesión de mala fe es cuando aquella persona no quiere
devolver o de lo que tenía. En este caso, si hablamos de que estaba viviendo en un edificio, en una propiedad, poder devolver la propiedad. Y también tenemos las clases de posesión según lo que nos dice Vladimir Aguilar, que está la posesión como hecho, que es considerada como una tenencia y es un indudable hecho jurídico y un hecho en la vida real, o sea, también se da en la vida real. Y también tenemos lo que son las clases de posesiones y que a continuación vamos a poder aprender un poquito más sobre las clases de posesiones que existen. Está la posesión natural y posesión civil, que se entendía que solo el propietario era poseedor. Y también dentro de la clasificación también tenemos la posesión en nombre propio y posesión en nombre ajeno. Y partiendo de que la posesión se considera en el ordenamiento jurídico como un hecho y solo puede tenerse en nombre propio o de manera o solo el poseedor. Y también la posesión y el registro de la propiedad, que ese también es un tema muy importante. Y en este caso la Constitución Autónoma se encuentra regulada en el artículo 230 de la Constitución, que el Registro General de Propiedad deberá ser organizado a efecto en que cada departamento o región que la ley especifique determine y se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal. Y también están los principios registrales. Luego tenemos un tema muy importante que es el usucapio, que este es una manera de ganar la propiedad de algo, como una casa o un terreno, simplemente por haber usado y cuidado de manera continua, pacífica y como si fuera suyo durante un tiempo que la ley establece sin que el vendedor, dueño o lo reclame o se encargue de ese periodo. En el artículo 642, quienes pueden adquirir por usucapión, pueden adquirir por propiedad por usucapión todas las personas capaces de adquirir por cualquier otro título. Entonces, cualquier persona que sea capaz de adquirir por otro medio o por otro título también puede adquirir por usucapión. Y el artículo 643, las cosas prescriptibles, que son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. También establecen en los siguientes artículos, igual siempre del tema de la usucapión, que los acreedores en este caso pueden utilizar la prescripción consumida que renuncia al adquiriente. Y la usucapión también solo favorece al que posee un nombre propio en este caso. Y hay diferentes clases de usucapión y en estos momentos lo vamos a conocer. Hay distintas clases. Y dentro de las clases de usucapión podemos considerar entonces los de nombre propio o por ajenación. Y dentro del objeto de la usucapión también podemos encontrar dentro de las clases de usucapión tenemos la usucapión ordinaria, que exige que el poseedor sea de buena fe y que tenga un justo título.
y en esta pues sirve de manera exclusivamente para consolidar adquisiciones derivativas y por falta de disposición en el transferente, y la usucapión extraordinaria que nada tiene que ver con la ordinaria, son dos totalmente distintos. Y también está la usucapión y el objeto en este caso de la usucapión regulado en el artículo 643, que son susceptibles de prescripción todas las cosas que estén en el comercio de los hombres. Entonces, si bien es cierto, el objeto de la usucapión es muy importante y resulta necesario para poder enfatizar que la usucapión es un modo de poder adquirir la propiedad, y por lo que en algún momento pueden confundirse el objeto con el resultado. Lo que se adquiere en realidad es la titularidad sobre un bien o derecho poseído, pero en realidad se adquiere el título, no al bien. Y también tenemos, hay distintos requisitos para poder adquirir la usucapión, y para eso podemos ir al artículo 620, que pues ahí establece los requisitos para poder usucapiar. Estoy utilizando como base el libro de Vladimir Aguilar, que la verdad tiene definiciones muy importantes y una doctrina realmente muy comprendible. Y la usucapión y el registro de la propiedad. La usucapión tiene como fundamento, en este caso, la continuación con el hecho de la posesión, y se plantea su relación con el registro de la propiedad, toda vez que el registro de la propiedad solo puede figurar un título derivado de la consumación de la usucapión y no puede reflejar en ningún momento el proceso posesorio. Y en este caso, para terminar ya ese tema de la usucapión, tenemos la titulación supletoria, que mediante la ley de titulación supletoria se regula en este caso el procedimiento por el cual persigue transformar una mera situación de hecho, como es la posesión, y que es una institución, y de derecho, como lo constituye la propiedad. Y también tenemos una tabla o un cuadro. En este cuadro explica de manera resumida la usucapión, que en qué situaciones se puede dar, cuál sería la definición, su fundamento legal y un ejemplo. Por ejemplo, en la buena fe se refiere al principio legal que implica actuar con honestidad, ¿verdad? Con sinceridad y sin intención de poder perjudicar a los otros en las relaciones legales, ¿verdad? O que estén relacionados con este. Establece en el Código 622, 628 de nuestro Código Civil. Y un claro ejemplo de la buena fe es que no solo implica la ausencia de la mala fe o intención maliciosa, sino también una actitud positiva y colaborativa con transparencia en las relaciones legales. Luego tenemos lo que es la accesión, que este es un tema un poco extenso. Entonces, dentro de la accesión la podríamos definir como un derecho civil guatemalteco, y es muy importante, es un modo originario de poder adquirir la propiedad, y que pues que permite al dueño, en este caso el dueño de la cosa, convertirse en dueño de lo que esa cosa produce. La accesión es lo que quiere decir es de que el dueño de una cosa, por ejemplo, el dueño de una casa, se convierte en dueño de la que la cosa produce. Si hay dentro de ese terreno de la casa
hay palos de mango, de sandía, de naranjas. Es dueño también de todo lo que esto pueda producir. Y vamos a conocer un poquito más amplio que la accesión se divide en cosa principal y cosa accesoria. Que la cosa principal es un objeto que tiene más valor. Y la accesoria, ¿verdad? Es algo que, pues como la misma palabra dice, pues se adjunta a la cosa principal. Es el objeto que pues se une a la cosa principal y queda a sub o a coordinación de la cosa principal. En el artículo 655, frutos naturales y civiles, los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que lo produce. Si hablamos de frutos naturales, podríamos establecer entonces que hablamos de animales y frutas. Y pues todo lo que pertenece al propietario de la cosa es también propietario de todo lo que produce. En el artículo 656 establece que los frutos son naturales en producciones espontáneas de la tierra. El artículo 657 no se conceptúan frutos naturales, sino que estén manifestados, producidos o nacidos. En este caso, nacidos si se habla pues de animales. Hasta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra. El artículo 673, cauces de los ríos, que por los cauces de los ríos quedan abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas. En el artículo 676, la abulsión, que se da cuando la corriente de un arroyo termina, torrente o un río agrega de una ribera una porción conocida de terreno. El artículo 677 establece que si la porción conocida de terreno segregado de una ribera que aísla el cauce continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue agregada. El aluvión, que pertenece a los dueños de un terreno. Y pues el artículo 680, los bienes mostrencos, que pues son aquellas personas que pues llegan a conseguir algo o tienen algún bien, pero pues no se sabe de quién es el dueño o que por el momento están ahí sí que perdidos. Entre los frutos naturales y civiles, los naturales son los productos que provienen directamente de la tierra o que son generados directamente de la tierra, por ejemplo, los árboles, los animales. Los frutos civiles son el rendimiento de que una cosa produce como el resultado de un contrato o relación jurídica. Entre los ejemplos tenemos el alquiler de una cobra, el alquiler que se cobra por arrendar una casa y los intereses generados por un préstamo. Y también tenemos la accesión de mueble a inmueble, que es cuando un terreno inmueble se aumenta a modificar por causas naturales como ríos, corrientes de agua o fenómenos geográficos. Entonces la accesión de inmueble a inmueble se va a dar cuando se aumenta un terreno, o digamos que sea mío el terreno y se aumenta. Ahí sí que por causas naturales, ¿verdad? No se va agregando, ya sea por resultado de alguna corriente. Si bien es cierto, hablaba ahí sobre la aluvión. En este caso, la aluvión es cuando un río va depositando tierra, arena poco a poco a la orilla de un terreno, ¿verdad? Y la tierra nueva se une con un terreno del dueño. La abulsión es cuando una porción de tierra se desprende de forma repentina, rápida de un terreno y se une a otros por acción de un río o corriente fuerte. Y la mutuación de cauce, que se da cuando un río cambia su camino natural y deja libre el terreno que antes ocupaba, o sea, toma otro camino, cambia su camino natural y pues
deja el terreno que en este caso estaba ocupando. Y la formación de islas, que esta ocurre cuando se forma una isla en un río, ya sea por acumulación de tierra o vegetación, pero se va formando una isla dentro de un río. Y tenemos la definición y delimitación de la accesibilidad, que dentro de esta la definición de la delimitación de la accesibilidad. En este caso establece entonces que en esta cualidad de un entorno, producto, servicio o información es ser utilizado por las personas en igualdad de condiciones, sin importar las capacidades. La accesión de mueble a inmueble, que tiene lugar cuando dos o más bienes inmuebles pertenecientes a distintos dueños de uno se unen de tal manera que pasan a construir una unidad diversa. Y la accesión de mueble a mueble, que establece la unión o adjudición, que se llama así a la unión indisolvente de los bienes muebles diferentes que pertenecen a distintos dueños, formando uno solo, nuevo y distinto, pero el que es posible distinguir cada una de las unidades, así cuando se tiene un traje con tinte de otro. Luego tenemos lo que es la mezcla de confusión o mezcla y confusión o conmicción, que cuando se mezclan dos bienes por voluntad de sus dueños o de cada uno de ellos, siempre con buena fe, con honestidad, sin causar problemas o por casualidad, ya sea en aquellos de igual o diferente especie, y la confusión o mezcla de productos de tal manera. O sea, que es ya cuando se da una mezcla, ¿verdad?, de bienes, y siempre y cuando sea de buena fe y por voluntad de los propietarios. Y la especificación, que este es un fenómeno que se da cuando alguien por error o a sabiendas que era de otro en materia transforma mediante un trabajo un bien inmueble, creando otro de más valor sin que exista ninguna de las clases de relación jurídica con el dueño o el bien original. Podríamos entonces concluir de una manera general de que cada uno de estos cada una de estas formas de poder adquirir la propiedad son muy importantes, cada uno con características muy propias y que muchas veces pues se da a menudo. Y es importante reconocer que estas formas de adquirir la propiedad se dan en diferentes casos, de diferentes maneras, pero que cada uno es importante. La propiedad puede ser adquirida entonces por diversas o reconocidas tanto por el derecho civil como por el derecho común, y pues cada una con requisitos y efectos jurídicos distintos. Las principales formas entonces de adquirir la propiedad es la ocupación, la accesión, la usucapión y la accesión. Y cada una de estas formas responde a distintas circunstancias. Y el estudio de estas formas de adquirir la propiedad no solo nos permite entender cómo va la persona o cómo puede convertirse legalmente en dueño de un bien, sino que también este refleja los valores del orden jurídico, como la seguridad jurídica, la protección, la buena fe, conocer las formas esenciales para garantizar una transformación de propiedad que se haga conforme al derecho de cada uno y evitando de esta manera conflictos y protegiendo los derechos de los propietarios. Así que muchísimas gracias, licenciado, por su atención. Fue un gusto poder compartir un tema más, y también agradeciendo al libro de Vladimir Aguilar, porque realmente es una doctrina muy importante y realmente es una herramienta para el estudiante. Muchas gracias.